Bienvenida a Mentalidad Poderosa, el podcast donde entrenamos la confianza, la determinación y la mentalidad que necesitas para romper con los viejos patrones de productividad y esfuerzo y así conectar con tu trabajo desde el disfrute y el merecimiento. Acá hablamos de lo que pasa adentro tuyo cuando estás construyendo tu propio negocio. Soy Coti Pedrosa, psicóloga, y en cada episodio te invito a pensar distinto, a frenar la inercia y a conectar con una forma más auténtica y más humana de sostenerte en tu camino, para que dejes de sobrepensar y empieces a actuar con seguridad. Porque lejos de lo que nos han enseñado, el éxito es animarte a ocupar tu lugar e ir detrás de lo que deseas sin perderte a vos misma y disfrutando del camino. Bienvenidas a un nuevo episodio de Mentalidad Poderosa. Y hoy me encanta porque amo los episodios en los que estoy acompañada y más cuando son de mujeres a las cuales admiro y que me encanta obviamente compartir este rato con cada una de ellas. Así que bienvenida, Efi. Me encanta que estés acá, que hayas aceptado la invitación y que nos vengas a hablar de un tema tan importante como es negociar. Así que bienvenida. Gracias, Coti. Gracias a vos por invitarme. Es un placer, un honor estar aquí finalmente. Lo venimos discutiendo hace, no sé, Desde el año años. pasado. Sí, sí, sí. Sí, bueno, creo que hasta antes. Me encanta que estés acá. Y obviamente antes de que meternos de lleno al tema, me encantaría un poco que también nos puedas contar cómo fue tu recorrido para llegar a donde estás hoy, ¿no? O sea, no sé si te gusta llamarte mentora, consultora, ya me dirás, pero a este punto de ayudar a otras mujeres en su comunicación, en su negociación, en sus trabajos y demás. Pero partimos de una Efi que era ingeniera, o sea, o es ingeniera, pero que en su momento trabajabas de ingeniera. ¿Cómo fue todo ese recorrido para llegar a este presente? Sí, bueno, en cuanto a cómo me considero, la verdad que no me pongo título, así que eso no podría contestarte, pero Ok. sí te puedo contar un poco de mi historia, eso sin duda. Yo, bueno, como vos decís, tengo un perfil un tanto extraño porque empecé mi carrera trabajando en la obra, en la construcción como ingeniera. Bueno, soy ingeniera química, pero trabajaba más como ingeniera en construcción en el medio de la nada. O sea, arena, el coyote, los cerros y ya, o sea, nada, nada, nada. Y bueno, en su mayoría en la Patagonia Argentina, viviendo en trailers, o sea, cuando uno trabaja en construcción se vive como en estos containers, siempre en espacios muy dominados por hombres, ¿no? Y cuando digo dominados eran 500 hombres y yo, y Ah, ya. O sea, dominados. Sí, dominados. sí, O sí. sea, no, bueno, mayoritariamente hay hombres, no. O sea, en una obra eran 3.000 hombres y habíamos 3 mujeres y en otra eran 500 hombres y yo sola, para dar un ejemplo. Y nada, eso hizo que muy temprano en mi carrera yo tuviese que entender la importancia de ser estratégica en mi profesión, de trabajar, que trabajar bien simplemente no alcanzaba, no era suficiente. Es como que hay una diferencia entre, si vos querés crecer profesionalmente, entre trabajar bien o mostrarte asertiva en tu comunicación, en tu negociación, en tu visibilidad también profesional, en que te vean, porque vos podés ser la mejor trabajadora y si nadie te ve, es como tener la mejor marca personal y que no exista en las redes, digamos. Sí. Y bueno, trabajé 5 años, más de 5 años como ingeniera y decidí darle un giro a mi carrera, más que nada porque yo quería el home office. Y de la obra en el medio de la Patagonia Estaba al home office, complicado. Sí. complicado. A ver, no era imposible. Yo siempre digo, uno puede moldear su carrera para lograr tener esa vida, digamos, con las condiciones que uno quiere, y no significa necesariamente tirar todo y arrancar de cero, ¿no? Pero en mi caso yo lo analicé y no había estudiado ingeniería porque tuviese vocación. Yo realmente no había sido por eso, era porque quería tener plata, básicamente. Y por eso es que decidí cambiar algo que sí me interesase más y en lo que me viese trabajando muchos más años. Y así es que me especialicé en marketing y llegué hasta ser marketing manager en empresas de Alemania, bueno, luego en España. Ahora estoy viviendo en Donostia, en España. Y me di cuenta en el camino que, aunque ya no estaba en ese monte, en el medio de la nada, ni rodeada de hombres, seguía habiendo un común denominador, digamos, que es que en el corpo vos tenés que saber jugar las reglas si querés que el juego se lleve un poco hacia tu favor, ¿no? Y
tanto en el corpo como en emprender, en ser autónoma, en todo, ¿no? Yo también, bueno, tengo mi negocio y las mismas tácticas que había aprendido en ese momento en la obra seguían aplicando en estos entornos que ya no estaban dominados por hombres, que era en Europa, que eran ciudades avanzadas. Y así fue como yo también decidí fundar Muy Eficaz, porque nadie nos enseña cómo movernos estratégicamente en estos sistemas, digamos. Y bueno, para concluir, hoy ya tengo más de 12 años de experiencia en empresas internacionales. En mi negocio acompaño a mujeres profesionales a negociar con seguridad sus condiciones, su salario, a postularse a roles con estrategia y no en piloto automático, digamos, y sobre todo a evitar ese estancamiento laboral, ¿no? Y creo que mi misión, yo la veo simple, pero bastante ambiciosa, que es resolver este estancamiento profesional femenino, una mujer a la vez, hasta que no haya ni una que no sepa negociar su valor. Me encanta, me encantó. Y me encanta que traigas esto, ¿no? Como de la importancia de, no importa en el rubro en el que estés, esto va de saber, ¿no? De cómo moverse, y me encanta que traigas esto de trabajar bien no es suficiente, porque es algo que yo, por ejemplo, lo uso mucho también con las psicólogas con las que acompaño, ¿no? Y que siempre se los digo, como ser buena psicóloga no alcanza. Esto es una realidad. O sea, esa justamente es la base de la cual partimos, no es el techo al que queremos llegar. El techo al que queremos llegar tiene que ser otro, y me parece tan necesario que lo empecemos a poner sobre la mesa porque creo que en tantas, obviamente, discursos que hemos, ¿no? Con los que hemos crecido, uno era ese, ¿no? Que vos tenías que ser buen profesional, buen trabajador, ¿no? No quejarte, lo que te dieran como aceptarlo y demás, y empezar a romper con esas ideas y empezar a crear algo que, bueno, que realmente sea un habilitador de la vida que queremos vivir, ¿no? Que también es una frase que la tengo como muy presente últimamente y que la estoy trayendo mucho a mis espacios, y creo que para eso la negociación es algo clave. Entonces acá para mí entra como esta primera pregunta y es, bueno, cuando hablamos de negociar, ¿a qué nos estamos refiriendo, no? O sea, porque a veces siento que se imagina, viste, como la mesa ahí turbia, las cartas, el dinero sobre la Pelea. mesa, claro, ¿no? Y es como, ¿a qué nos referimos cuando decimos negociar? Bueno, primero a mí me gusta decir que no es negociar, Bien. no es pelear, no es pelear, no es ser agresiva, no es ser conflictiva y no es algo que está solo relacionado al sueldo. Es como que esos son todos los juicios o los preconceptos que hay con la negociación. Ah, bueno, hay muchísimos más, ¿no? Pero esos son algunos de los juicios con la Sí. negociación. Y negociar es básicamente influir en una decisión que te afecta de alguna manera. O sea, es entender qué está en juego y qué valor aportás vos, qué podés traer a esa conversación y cómo podés usarlo de manera estratégica. Y también decir que negociamos absolutamente todo el tiempo. El problema es que no lo llamamos negociar. O sea, cuando vos elegís pasar las vacaciones en X lugar en vez de en ese lugar que quería tu pareja. O cuando tu familia, cuando vos sos emigrada y tu familia te dice que viene a Europa y quiere recorrer 10 países y vos decís, yo quiero quedarme en casa. Cuando, no sé, cuando negociás el alquiler de un piso, cuando aceptás un proyecto y definís el alcance. Y también es importante que si vos no haces nada, también estás negociando, estás aceptando la negociación por default y con los resultados que está pretendiendo el otro, digamos, ¿no? También cuando sos autónoma, con los clientes, proveedores, con tus socias. Y yo creo que, sí, como vos decías, a nosotras, a las mujeres, nos enseñaron a portarnos bien, a bajar la cabeza, a aceptar las oportunidades, a no incomodar. Entonces creemos que la negociación es un conflicto o una confrontación, digamos, y como nosotras evitamos las confrontaciones, preferimos evitar la negociación. Y la verdad es que la negociación se gana cuando vos salís con la relación intacta con la otra persona y con condiciones que reflejen tu valor, no cuando te peleaste y le ganaste al otro, digamos. Y yo creo que esto es clave y aparte la negociación no es algo con lo que se nace, no es que tenés un talento innato para negociar. Esto se aprende con técnicas, ejercicios, estrategias, lo puede aprender cualquier mortal. Esto me encanta que lo traigas, ¿no? De no es algo que, porque está a veces muy instalado esto de, no, pasa que esta persona tiene la capacidad para hacerlo, o es hábil, o bueno, no, lo que pasa que como ya lo viene haciendo, no, 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 pero esa persona en algún momento lo tuvo que aprender, ¿no? Incluso también siendo hombre, por más de que sabemos que sus condiciones siempre van a estar mucho más dadas para alcanzar determinados objetivos o metas, pero que también en algún momento tuvo que aprender a negociarlos, ¿no? Sin Y me parece duda. importante traerlo, como decir, bueno, a ver, si en tu camino, obviamente querés un crecimiento o hasta incluso mejores condiciones, o sea, que no necesariamente necesitas querer ser la CEO de la empresa para, siento que
a ver qué me dirás vos, pero como que a veces la idea de la negociación tiene que ser si es para algo como demasiado ambicioso, ¿no? Bueno, no, yo quiero ser la CEO de la empresa, quiero ser la manager o la directora del área, y a veces es, no, yo No, quiero a seguir veces siendo la empleada que soy, pero quiero tener un mejor salario, o quiero tener más vacaciones, o quiero tener home office. el viernes libre también, o sea, se negocian mil condiciones, realmente no es solamente todo lo relacionado a dinero ni a ambición en el sentido de un rol mega alto. Yo al contrario, siempre que negociaba en los trabajos corporativos era para aumentar salario manteniendo o reduciendo responsabilidades. Es como, no quería llegar a esos niveles, o sea, ya tenía un nivel de manager, no quería llegar a esos niveles, C-level, no. Exacto, y esto me parece que también está bueno. ¿Y por qué crees que nosotras lo vemos como mujeres, como algo mucho más incómodo, arriesgado, ¿no? Que nos genera como cierto rechazo, y para los hombres está algo mucho más naturalizado, ¿no? Y presente en su cotidianeidad, y hasta incluso como, bueno, si no es esto, chau, ¿no? Besito, me voy y voy a encontrar otro lugar mejor. Y a nosotras capaz nos cuesta como mucho más esas decisiones más arriesgadas o hasta poder plantarnos incluso en esto que queremos y que deseamos. Sí, básicamente, más allá de que hay muchos motivos, el principal es que desde chicas aprendemos que ser agradables es mucho más importante que poner límites. Y que cuando ponemos esos límites, incomodamos, y que cuando incomodamos vamos a lastimar esa relación o que nos vamos a quedar solas, básicamente. Entonces es como que desarrollamos una hiperconciencia del impacto que tenemos nosotros o nosotras en el otro. Y a los varones en general se les habilita que el conflicto es una parte natural del crecimiento. Se les pide ser más ambiciosos, se les pide insistir, que sean firmes. Y nosotras cuando tenemos esos comportamientos se nos tilda de conflictivas, de exageradas, de difíciles, ¿no? Intensas, Entonces, claro, de histéricas. intensas, sí, sí. Entonces, claro, asociamos la negociación con una amenaza, cuando en realidad es una conversación normal, ¿no? Es básicamente por eso, y muchas mujeres no negocian no porque no sepan, sino porque se sienten incómodas teniendo que pagar el precio social de hacerlo, porque tiene un precio social muchas veces. Y claro, pasa esto que yo te digo, que cuando no negociamos, igual estamos aceptando por default lo que el mundo tiene para darnos y terminamos pagando también el costo nosotras, en el sueldo, en las oportunidades, en desgaste emocional, estancamiento, o sea, es Bueno, como que hay que poner en la balanza, ¿no? eso te iba a preguntar, ¿no? Digo, ¿cuál es el peso justamente, o cuál es la consecuencia, mejor dicho, de que nos pese más agradar que nuestro criterio profesional, nuestro crecimiento profesional, nuestro conocimiento profesional? Porque eso tiene una consecuencia inevitablemente. Tiene una consecuencia, sin dudas. Y cuando elegimos agradar, digamos, por encima de nuestro crecimiento profesional, criterio profesional, en el fondo estamos dejando de ser fieles a lo que somos, a nosotras. O sea, es como que silenciamos lo que pensamos, lo que sabemos que valemos, lo que necesitamos para crecer, solo porque no queremos incomodar, ¿no? Y esto, como decís, tiene consecuencias que son reales. No es solo un tema emocional, es un tema económico, obviamente. Hay muchísimos estudios, estimaciones que dicen que una mujer que no negocia su salario inicial ni los aumentos posteriores, en su carrera profesional puede perder entre 300.000 y 500.000 euros. Wow. Estamos hablando de una carrera profesional en Europa, ¿no? A ver, no es una gran decisión la que no está sucediendo, son muchas pequeñas decisiones que se van agrandando por el interés compuesto, ¿no? Digamos. Entonces, claro, un sueldo más bajo hoy, capaz es, no, lo que pasa es que ¿para qué me voy a meter en una negociación si solamente me van a aumentar un 5%? Claro, pero eso va a aumentar eso va a impactar todos tus aumentos futuros, en bonos, en aportes jubilatorios, en oportunidades que nunca van a llegar, porque ese número te dejó muy abajo. Entonces vos tampoco te vas a creer que vas a lograr ese puesto y nunca vas a aplicar a ese puesto. Entonces, al final el costo de agradar no es simbólico, es realmente en plata, en autonomía, en poder. Y nada, yo lo que intento decirle a mis clientes es que en vez de preguntarse si se animan a más, es preguntarse cuánto les cuesta no hacerlo. Buena pregunta, ¿no? O sea, porque cualquiera de los dos caminos va a tener un costo, ¿no? O sea, capaz el de ir y negociar va a ser de incomodidad y de enfrentarte a una situación a la cual no estás acostumbrada, y de ir mejorando esas habilidades, pero en el otro, a mí me suena que el costo es mucho más elevado, ¿no? O sea, por lo que El venimos costo de la hablando. inacción. Claro, exactamente. Y me gusta que traigas esto del interés compuesto, o sea, porque hay veces que, y esto
sobre todo estos números pasan mucho en Europa, obviamente porque la inflación es mucho más pequeña. Hay inflación, aunque la gente crea que no, sí la hay, pero obviamente Hay es menor. inflación. Em, ay, bueno, no, pero sí, me van a, ¿para qué? Para que me den un 3%, pero para que me den un, bueno, pero claro, o sea, esa después va a ser tu base para la próxima negociación y así sucesivamente. Un 3% menos significa que a futuro eso también va a impactar, ¿no? Y creo que a veces Tal no, cual. como que analizamos solo el corto plazo, lo que va a pasar ahora, y nos cuesta como mirar ese plan más a largo plazo y a futuro, ¿no? Sí, y solemos subestimar lo que se puede lograr en 5, 10, 15 años. Como que intentamos meter todo en un año, es como, no, si yo no lo logro este año, si yo este año no logro tener el sueldo de 60K, 80K, 30K, lo que vos quieras, ya está, no Sí. lo voy a lograr nunca. Y en realidad es algo que necesita tiempo, es como todo en la vida, es el interés compuesto también va para los hábitos, digamos. Si yo todos los días voy un poquito al gimnasio, como un poquito más sano, no necesito hacer ese gran cambio enorme en mi vida, es sumar años haciendo cosas bien, digamos. Bueno, que eso también está mucho, esta idea, ¿no? De como que yo me convierto en la persona que quiero ser cuando logro ese resultado. Y en realidad vos te convertís en la persona que querés ser en el proceso de hacer cosas que te llevan a ese resultado, ¿no? Sin Digo, vos no dudas. sos una persona justamente saludable porque bajaste 20 kilos, no, sos una persona saludable porque elegiste caminar 20 minutos, porque elegiste, ¿no? Entonces me parece que es muy importante como también empezar a, que es algo que pasa mucho, lamentablemente, a mirar ese proceso y todo eso que voy generando para poder llegar a ese objetivo o a esa meta que yo tenga, que es súper válida, pero como que pareciera que solamente importa si llegué a ese resultado. Y trayendo también además algo que vos dijiste en tus redes, y es como a veces también esta idea de que, bueno, si yo ya tengo 30, ya está, 30 y 40, ¿no? Como ya está, listo. O sea, lo que llegué hasta Las acá calas. llegué y punto. Es como, y vos dijiste, como, te quedan como, como todavía 30 años más mínimo, y es como decís, ah, claro, es un montón, o sea, me queda casi la misma cantidad de años que tengo, todavía en Sí. activo profesional, mirá si no voy a ponerme a moverme por lo que yo quiero. No, ni hablar. A mí, bueno, ahora se dice que en promedio en LinkedIn te aparece cuánto te quedan, cuántos años te quedan. A mí me quedaban como 32. En Es un promedio hay montón. sí unos 40 y algo años de trabajo. Y considerando que te jubilases, que ese es otro tema mucho más grande, y que también al final es todo esto, ¿no? Es ir generando patrimonio para estar mejor en un futuro. Y ese futuro es de acá a 2 años, de acá a 5 años o de acá a 40 años, ¿no? Sí, totalmente. Y además, bueno, sí, obviamente, como decís, bueno, la jubilación ya es otro temón, pero también incluso lo escuchaba hace poco en la radio, como que decían que también la edad jubilatoria cada vez se va moviendo más, pero también porque, claro, ya la calidad de vida que tenemos no es la misma que se tenía hace tantos años atrás. Digo, hoy capaz a tus 67 años todavía te sentís con la capacidad de querer seguir trabajando. Y claro, porque te sentís hábil, con la atención y demás, con energía como para sostener eso. Y me parece también Sí. buenísimo como empezar a como salirnos a veces de esa rigidez con la que nos movemos, ¿no? Y hablar aparte, bueno, los 30 y 40 que parecería ser ahí como que, no sé, que se divide la tierra y de Se repente viene termina el algo mundo. que te chupa y ya se terminó la vida, cuando en realidad no, o sea, nos queda mucha vida por delante y está Sí. buenísimo eso, ¿no? Como esa mirada a largo plazo y esa mejora también en tu vida y esa pequeña acción que puedes hacer hoy cómo puede impactar en tu yo de 30 años, ¿no? Adelante. Sí. Es que es un poco también, no sé si conoces la falacia del coste hundido. No, Bueno, es una teoría que dice que cuando nosotros estamos en una situación, más allá de que sepamos que los resultados que estamos obteniendo no son los que queremos a futuro, como ya tuvimos un coste, que puede ser en tiempo, puede ser en que estudiamos una carrera, que le dedicamos recursos económicos, puede ser, o lo que sea, no queremos que todo eso se desperdicie. Y eso es la falacia del coste hundido. Preferimos quedarnos en un lugar que no nos sirve, que nos incomoda, que nos molesta, que ya sabemos que no nos va a traer los resultados que queremos tener, pero es como que si no vamos a tener la culpa y todo lo que ya hice, y y pasa también, mucho con las carreras. sí, eso es decir, ¿no? Y también como esa mirada de, bueno, si hago un cambio, ya sea de empresa, de profesión, de puesto, demás, como que lo demás no sirve para nada, ¿no? Ya está como, y es como, no, o sea, porque nunca es un empezar en blanco, porque todo eso
digo, toda esa trayectoria te acompaña, por algo también quise que presentaras y compartieras tu trayectoria, porque digo, desde el momento uno en que empezaste a trabajar como ingeniera en un entorno donde eran 3.000 chabones y 3 pibas, ya te diste cuenta de, che, acá tengo las de perder si yo no empiezo a generar yo Sí, mis propias oportunidades o a mostrarme o a generar negociaciones y demás. Y eso al día de hoy termina siendo tu fuente de trabajo, ¿no? Entonces ni digo, hablar. nada es, listo, esto ya no me sirve más. Digo, para algo es una herramienta que te va a servir o que hace a la persona que sos, que te posiciona ya desde un lugar diferente, incluso empezando de nuevo. Ni hablar, nunca empezás de cero. Yo siempre lo digo cuando hablo en charlas o en entrevistas o en lo que sea. Yo soy una ingeniera que trabaja en marketing y nunca, no puedo separar las dos. Yo soy cuadrada como un cubo y a la vez creativa como la más creativa que hay. O sea, soy las dos cosas y puede parecer como, bueno, no, esto choca, esto no se puede. No, es la persona a la que te construí, la persona en la que te construís por todas las experiencias que tuviste. Y hay habilidades transferibles, todo lo que hiciste te va a servir para algo, ya sea para saber que no querés, para aplicar algún conocimiento, todo sirve realmente, para tener anécdotas, para fundar un Sí, negocio. O totalmente. sea, Me encanta, me encanta. Y ahora en este, ¿no? En este nuevo rol que estás habitando y acompañando a otras mujeres en que sean ellas, ¿no? Quienes sean protagonistas de la vida que desean y que ese trabajo, como decíamos, sea habilitador de esa vida. ¿Qué errores ves más seguido o más comunes cuando van a negociar, por supuesto, antes de tus servicios, ¿no? Por supuesto, porque ya después salen ahí con todas las herramientas, pero digo, ¿cuáles son esos errores que ves que pasan mucho cuando quieren ir a negociar un salario o incluso si son autónomas y ponerle precio a sus servicios o van a negociar condiciones y demás? creo que el que más veo y que más bronca me da es el de no entender el poder del silencio. Nos El quedamos en silencio. silencio nos incomoda. Estás Sí, esperando 3 segundos, que es lo que se supone que hay que esperar. Nos incomoda y nos hace explicarnos de más, pedir perdón de más, antes de tiempo y mostrarnos menos seguras. Y esto es algo que en general las mujeres no sabemos manejar. Nos da mucha incomodidad que nadie hable. Y al final nos bajamos el precio antes de que nadie te diga absolutamente nada. Es como, no, bueno, entonces mejor bajemos 10K. Como, claro, no ni te sí, ni no, dije ni blanco, ni nada. negro, pero por las dudas ya me adelanto. Claro. Y después, bueno, lo otro es no tener estrategias, ¿no? Ir como a pedir. Es como, no, bueno, como aumentó el alquiler y la inflación está en 10%, bueno, quiero un aumento. Y claro, no tener esas estrategias, porque nunca las aprendiste, nunca te las enseñaron, hace que la negociación sea mucho menos eficiente y que también los resultados posiblemente sean peores, digamos, y que una se desmotive, ¿no? Es como una rueda al final. Dice, no, pero ¿para qué voy a negociar si siempre que negocio me va súper mal? Y al final, claro, no tener estas estrategias de, no sé, por ejemplo, anclar un número en la negociación, que es algo que se hace siempre o se intenta hacer siempre. Entonces, después esa negociación se maneja a través de ese ancla que nosotras ponemos. Si nosotras no ponemos ese ancla, va a venir la persona que esté adelante tuyo y te va a decir, no, bueno, el aumento es 2%. Y ahora el ancla está ahí abajo. En cambio, si vos fuiste y dijiste, obviamente con una investigación de mercado, con un número razonable, y decís, no, yo quiero un aumento del 12% por tal contribución, valores de mercado, lo que sea, ya ahora empezamos a jugar arriba de ese 12. Y tal vez no sea 12, tal vez sea 9, pero va a ser muchísimo más que si hubieses dejado que la otra persona ponga el ancla, ¿no? Entonces, claro, todas estas técnicas no las tenés si no te pusiste a aprender a negociar, si practicaste antes de ir a la negociación. Eso, no prepararnos es otro error súper común. La negociación se ve como que es la charla, ¿no? Y en realidad las negociaciones tienen como mínimo 3 etapas. Wow. La planificación, que es donde hago la investigación de mercado, la planificación de lo que voy a decir, los contraargumentos, mis no negociables, que son súper importantes, yo sé que vos lo repetís muchísimo también, y es, si vos no sabés cuáles son tus no negociables, no vayas a esa negociación. Tenés que saber cuál es también tu mejor alternativa, que se llama BATNA, que es como Best Alternative to a Negotiated Agreement, que es como tu mejor alternativa a un acuerdo negociado, que sería el plan B, básicamente. Okay. Y tenés que practicar. Si vos no pulís tus discursos, tus contraargumentos, a la mínima que te digan que no, no, listo, bueno, está bien, mejor no. Porque ya está, porque no tenés nada para contraargumentar. Y después viene, sí, la negociación, que es la segunda etapa, que es la charla.
Y luego viene el cierre, follow-up, recapitulación de la negociación, y acá es donde aprendemos, es eso que vos decís, no es el resultado, es todo el proceso. Y si yo no aprendo cuáles fueron mis emociones durante la negociación, yo sé en qué tipo de negociaciones me pongo mega nerviosa y antes de la negociación tengo que hacer mindfulness, por ejemplo, o en cuáles me tengo que poner The Man de Taylor Swift para estar ahí arriba y saber que yo puedo con todo y que sí, le voy a dar y lo voy a lograr y sí, entro a la conversación así. Pero no son las mismas negociaciones, son distintas. Una es, por ejemplo, cuando ya vas a aceptar un rol con el CEO de una empresa y otra negociación es capaz, yo ya negocié tantas veces mi salario que ir a negociar un salario es como, bueno, sí, otra vez más. Hola, Claro. acá de nuevo. Aquí Otra vez estoy. no, decían en la empresa. Otra. Mi jefe, ya llegó un momento, el último jefe que tuve, que debía decir, Efi, ya está, no hay más plata. Es como el meme, y la perra seguía y seguía y Sí, seguía. seguí, seguía. Había leído con respecto a la negociación que también es muy importante esto de irse con algo, ¿no? O sea, como que no es el no por el no y ya, que a veces ese irse con algo es una fecha donde nos volvamos a encontrar para ver sobre esto, o bueno, decime qué pasos o qué esperas de mí para poder lograr esto, pero que siempre en esa negociación, vos, que estás haciendo a negociar, te vayas con algo de esa conversación y no simplemente con el no por el no y ya. Contanos un poco sobre esto. Sí, sí, eso es clave y es parte de entender esta última etapa, ¿no? La de cerrar la negociación. Porque tanto como si lograste el sí, con lo que vos querías, todo lo que vos querías, como si lograste la mitad, como si lograste el no, tenés que cerrar la negociación. La persona puede olvidarse, ser echada, puede cagarte intencionalmente. Es importante cerrar esta conversación de una manera que quede escrita, formal y que diga, bueno, al final logramos esto, esto y esto. Y también estar preparadas para si es un no, porque obviamente muchas negociaciones que nosotros vamos a tener van a ser no. Y entonces, cuando es un no, lo más fácil en ese caso, o lo más fácil para después lograr un sí, ¿no? Es comprometer a esa otra persona a un timeline, ¿no? A un tiempo en el que, ok, hoy es no, entiendo, te entiendo que hoy la empresa no tiene recursos, se está fundiendo, lo que sea. ¿Qué tengo que hacer yo de acá a 3 meses? ¿Cuáles tienen que ser mis resultados para que en 3 meses esto sea un sí? ¿Cómo lo logramos juntos? Y también meter a la otra persona. La otra persona no es tu enemigo. La otra persona la tenés que traer del lado de tu mesa y lograr el win-win. Ese es el objetivo que tenés en una negociación. No es salir con el sí. Es no romper esa relación, salir con una relación intacta y salir con un tiempo en el que esto va a ser un sí en caso de que te dijesen que no. Me encanta que traigas esto, ¿no? De irse con algo de la conversación, porque a veces siento que también en esa falta de herramientas, bueno, el no saber negociar, es, bueno, no, pero como me van a decir que no, a veces incluso está ya adelantándonos a que nos van a decir que no, por supuesto, sin saber, ahí profecía autocumplida, eh, pero también en esta idea de, bueno, bueno, no pasa que me dijo que no porque tal cosa, bueno, ¿no? O sea, pero vos tenés todavía incluso en ese no un marco de acción y algo con lo cual podés irte a tu favor de esa reunión. Así que me parece buenísimo traer esto presente. Y quiero hacerte otra pregunta que tiene que ver con, vos has venido a dar una charla para las chicas de El Sinvergüenza el año pasado y hablaste de algo que me gustó mucho que era, tenía que ver con la autoridad y el estatus, ¿no? Entonces, ¿qué señales corporales? Primero, obviamente, si quieres hacer una distinción en qué es el estatus y demás, pero digamos, ¿qué señales corporales o lenguaje o acciones que a simple vista podrían parecer inofensivas o simples o cotidianas nos hacen muchas veces perder autoridad o estatus sin darnos cuenta y que incluso a la hora después de negociar nos pueden jugar en contra? Sí, me encanta que traigas esta pregunta porque, bueno, yo en todos mis programas, aparte de dar las técnicas de negociación, me encanta enfocarme mucho en el estatus, que sería básicamente la reputación, es cómo nos percibe el otro, que no quiere decir que esto signifique cómo somos nosotros. O sea, nosotras somos Efi con todos mis skills, con todos mis valores, con todo. El otro me puede percibir como una incompetente. Sí. Eso es el estatus, es cómo te percibe la otra persona y varía de persona a persona. O sea, vos me podés percibir como alguien competente y tu compañera de al lado me puede percibir como alguien agresiva e incompetente. O sea, es realmente la mirada que tiene el otro sobre vos. Y hay muchísimas señales que hacen que bajemos esta autoridad, ¿no? Es muy común entre las mujeres que hablemos con diminutivos, con condicionales, el capaz, el si te parece bien.
un poquito, no quiero molestar, ese tipo de frases hacen que nuestro mensaje se suavice y que se diluya el punto de lo que queremos decir. Después esto que yo te decía de explicar de más, de sobreexplicarnos, ¿no? Y obviamente, aparte de todo lo que es verbal, tenemos cuando el cuerpo se inclina hacia adelante, cuando bajamos la voz al final de una frase, cuando agregamos esas aclaraciones que no eran necesarias. Todo eso también hace que se transmita una duda en vez de una apertura o competencia, digamos, ¿no? Después hay miles de cosas como evitar el contacto visual en momentos que son claves. Y a veces no es ni siquiera timidez, es que priorizamos no incomodar, ¿no? Y claro, todo esto lleva a que hagan una lectura de nosotras que no es la real. Y también hay algo muy, que creo que vos lo hablás bastante también esto, algo muy corporal de no ocupar espacio, que nos criaron para ser esqueléticas e invisibles, con posturas cerradas, con los hombros hacia adentro, los brazos pegaditos. El cuerpo acompaña siempre la idea esta que mostramos de que no queremos molestar. ¿Vos alguna vez viste un hombre con los brazos cruzados en una reunión? No, están todos así, abiertos, están ocupando espacio. Nosotras estamos con la señal acá que dice no molestar. Y es súper importante cuando pensamos en el estatus y en cómo elevarlo, porque una vez que la persona ya se hizo una imagen tuya, es muy difícil cambiarla. Entonces, entender cómo funciona el respeto, la reputación, la autoridad, hace que nosotras desde un inicio podamos usarlo a nuestro favor, ¿no? Totalmente. Y creo que son cosas que muchas veces ni siquiera se piensan, ¿no? O sea, me acuerdo que vos trajiste en un momento también en tus redes esto de las fotos de mi pareja, mi hijo o algo en mi escritorio de trabajo, ¿no? Y que es algo que generalmente tendemos a hacer más las mujeres que los hombres, y como eso muchas veces también es una, ¿no? En el estatus nos puede terminar jugando en contra, ¿no? En esta percepción que tiene el otro. Y claro, y era algo que cuando yo lo vi en tus redes, nunca me lo había puesto a pensar. Y me puse a pensar, cuando yo trabajaba en la oficina, si yo era de las que tenía y me di cuenta que no, dije, ah, bueno, vamos, bien, no tenía fotos ni nada, pero me puse a pensar en compañeras y era como, ah, sí, o sea, compañeras que Mm. tenían ahí los cuadritos, la fotito, la florcita, o que esto, que lo otro, y claro, inevitablemente como eso ya te posiciona por debajo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y te quita, ¿no? Como a veces ese peso o esa autoridad a la hora de lo que sea que se venga, ¿no? Desafío que venga Sí. laboral. Sí, no, ni hablar. Uy, perdón, tengo una pestaña en el ojo y me está matando. Sácala, sácala. Ahí va. Sí, no, ni hablar. Y aparte, creo que acá traes algo que es muy importante, que es hay que conocer las cosas que nos bajan el estatus para poder elegir las que nosotras igual queremos hacer. Si vos querés poner la foto de tu bebé en el escritorio de tu trabajo, está perfecto. Lo importante es que vos sepas que eso te puede afectar de X manera y vos decidas qué cosas igual querés hacer, como por ejemplo la vestimenta. La vestimenta te va a subir o bajar el estatus en una oficina. Yo iba súper crota a la oficina porque a mí me incomoda. Y voy a ir como a mí se me canta ir y yo lo sé y sé que me va a bajar el estatus. Bueno, lo voy a compensar de otra manera. Entonces es importante eso, de entender, ok, qué cosas me lo van a bajar el estatus para que yo después pueda elevarlo o intentar compensar. No voy a poder hacer todas las tácticas para elevar el estatus. O Estaba sea, ahí obviamente que agarrando no, todo. es como un circo. Hay un libro que está muy bueno que es Nice Girls Don't Get the Corner Office. No sé cuál sería exactamente la traducción porque bueno, las chicas buenas no obtienen la oficina de la esquina. No creo que se llame así, pero después lo linkeamos de última. Y está buenísimo porque te dice como todas estas cosas que nosotras hacemos inconscientemente que hacen que nos bajen el estatus y que nunca podamos llegar a esa corner office, ¿no? A esa oficina en Estados Unidos, la corner office es como la vidriada que tiene la vista para los dos lados y es como la mejor oficina, ¿no? Obviamente yo odio las oficinas y nunca querré la corner office, pero es una metáfora. Sí. Y habla mucho de esto, ¿no? De poner el cuadrito, de cómo te vestís, de llevar comida. Las mujeres somos las cuidadoras del mundo, entonces llevar comida a la oficina es súper común, ¿no? Es algo que al menos yo cuando trabajaba en Argentina lo rehacía. Y ya te pone el estatus de que vos sos la mujer que va a llevar comida. Sos la cuidadora, sos la madre del grupo. Y eso te destruye. No vas a ver un hombre trayendo galletitas que cocinó. O No, sea, no. no. Por más que lo haga, por más que Sí, cocine, mi marido hace un montón de cosas dulces en casa. Él es el que hace las cosas dulces, pero no lo vas a ver llevando a la oficina. totalmente. Y es tremendo la cantidad de cosas que hay que una no sabe
¿no? Y que me parece muy importante que haya gente como vos que ayude a visibilizarlas, de cómo pueden terminar afectando nuestro desarrollo profesional y nuestro crecimiento profesional, ¿no? Y que obviamente hay mucho estudio por detrás, ¿no? Y análisis y demás, pero empezar a tenerlas presente, ¿no? Y informarnos sobre esto, y repetimos lo que dijimos al principio, porque no basta solamente con que hagas bien tu trabajo, hay muchas aristas que, por supuesto, como decías recién, no hace falta que te pongas a pelear todas las batallas, ni que No, elijas todo el camino perfectito, pues aparte encima somos autoexigentes, entonces si la hago la tengo que hacer perfecta y no voy a permitir ninguna de todas estas cosas, bueno, no, podemos no. obviamente flexibilizarlo, pero sí empezar a ser un poco más conscientes, ¿no? De eso y empezar a ubicarnos a nosotras en otro lugar y a ocupar otro lugar, incluso en nuestro camino profesional. Y me encantaría si nos Sí, podés sí. contar vos alguna vez, ¿no? Que hayas negociado y que no te haya salido como querías, esperabas o deseabas, y en qué te ayudó, qué aprendiste, para qué te sirvió esa situación. Bueno, muchas veces, porque obviamente negocio muchísimo y hay que entender que muchas veces te va a salir mal, por salir mal me refiero a que no lográs lo que estabas buscando, ¿no? El salir mal no es el miedo uno que tienen las mujeres, que es que te echen, no te van a echar por negociar, eso no va a suceder. A ver, a menos que vayas súper violenta y decir, si Claro. no me das el aumento, prendo fuego a la oficina. Bueno, sí, te van a echar. Pero si no, no te van a echar. Y una que yo me acuerdo siempre es de cuando trabajaba en obra, que en realidad no es como una negociación puntual, sino como muchas situaciones que me han pasado, que es cuando yo tenía un grupo de obreros a cargo. Ustedes imagínense, 23 añitos, una nena ahí, una niña recién salida de la universidad y me habían puesto a 20 personas a cargo en la obra del sindicato de construcción de la UOCRA, ¿no? Y bueno, nada, habrá gente que sabe qué tan difícil es trabajar con el sindicato de la UOCRA, de La Plata en específico, es muy difícil. Y yo tenía esta cuadrilla de hombres a cargo, yo ahí, esa niña, y necesitaba que ellos cumplieran una serie de objetivos porque nos estaban multando porque la obra estaba retrasada. Y cada día retrasado es miles de dólares que estamos perdiendo, ¿no? Entonces, imagínense la presión que tenía yo sobre mi cabeza y necesitaba que estas personas fueran a hacer un trabajo en altura, o sea, 120 metros de altura, andamios, colgados, y que hicieran ese trabajo para mí, ¿no? Como yo era la manager de estas personas. Y yo fui toda agresiva, como, yo a estos me los como. No, no. O sea, negociar como hombre no funciona. Me Esa fue gusta la eso. lección que yo aprendí ese día. Yo tuve que agarrar las herramientas e ir a hacer yo el trabajo porque no logré un carajo. No lo logré. Fue, fue tan frustrante porque yo dije, bueno, como mujer no logro nada, como hombre no logro nada. Yo puse mi mejor voz varonil y les dije, tienen que hacer esto porque si no los voy a echar a todos. Obviamente yo no los podía echar, no tenían la autoridad, no logré nada. Me puse a gritar ahí en la obra, quedé como una histérica seguramente. Y nada, ahí entendí que realmente no hay que negociar como uno cree que debería hacerlo porque el género nuestro la tiene más difícil, sino que tenés que tener estrategias, que tenés que salir con este win-win que hablaba, con la colaboración. Ir a amenazar al otro, a gritarle al otro, no funciona, no sirve. Cuando te vas a imponer todo sale mal, hay que alinear los intereses, ¿no? Yo creo que este aprendizaje lo traje por siempre, no, no me voy a olvidar nunca, lo tengo ahí, no le voy a levantar la voz masculina a nadie nunca más en mi vida. Pero bueno, muchas creen esto, ¿no? Que negociar es endurecerse o volverse otra persona, es como me voy a poner la capa de negociadora y salgo. No, 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 y me gusta que traigas eso de puedo ser quien soy y así todo aprender habilidades para negociar desde quien soy y no siendo un personaje paralelo va y negocia y sé que va a comer a la persona que tiene adelante, porque hasta incluso, como nos estás contando, te puede hasta jugar en contra y puede no te puede servirte de salir muy mal. mucho. Sí, me Sí, sin encanta. dudas. Y aparte, una tiene que ser quien es. Yo sonrío muchísimo. O sea, a mí me juegan contra, sí. A veces piensan o que soy más joven y por lo tanto tengo menos experiencia, porque yo estoy en el cuerpo y estoy sonriendo. Y bueno, yo soy así. Es lograr esto que decimos, ¿no? El balance de poner cosas que nos sirvan para compensar las fallas que tenemos en nuestra comunicación, que no son fallas, son las formas de las que nosotros tenemos de hablar, de comunicarnos, de expresarnos. Y se pueden pulir, pero tampoco te vas a pulir al nivel de dejar de ser Efi, de dejar de ser Coti. Totalmente, sí, me encanta.
Y para ir cerrando, ¿qué le dirías a otras mujeres que sienten que no saben negociar, que eso no es para ellas, que ya lo que sea que no aparezca de creencias limitantes alrededor de todo esto que estuvimos hablando? ¿Qué te gustaría decirles? Bueno, lo primero es que desconfíen de esa idea, porque casi siempre es falsa. La mayoría de las mujeres que dicen no sé negociar, en realidad negocian muy bien, pero cuando están defendiendo a un tercero, a la familia, a una causa, a un cliente, a los hijos. Las mujeres negociamos muy bien cuando es para otro. Porque ¿qué pasa? Nosotras creemos que no lo valemos. Entonces no sabemos negociar para nosotras. Entonces les diría primero que desconfíen de esa idea. Segundo, creo que la terapia es fundamental para tener nosotras bien claro cuánto valemos y dejar de justificarnos todo el tiempo cuando queremos enfrentar una negociación, porque en realidad ese es el primer paso, es entender que en realidad yo sí lo valgo. Y que siempre va a ser incómodo, siempre. O sea, no importa cuántas veces hayas negociado, no importa cuántas veces hayas practicado, siempre va a ser incómodo. Y lo importante es hacerlo para sentirnos fieles a nosotras, ¿no? De no dejar que el otro decida por nosotros y después sentir que no nos estamos respetando, ¿no? Y al final yo creo que la buena noticia es que si realmente piensan que no saben negociar, que obviamente las habilidades siempre se pueden adquirir, siempre podés hacer cursos, podés practicar, podés entrenar la negociación, es entrenar esas micro negociaciones para cuando el día que tengas una negociación más grande realmente puedas enfrentarla y salir con un resultado positivo. Me encantó. Me encantó. Muchas gracias, Efi, por primero por tu tiempo, por traer todo este conocimiento alrededor de la negociación y mostrar que esto es un mundo, ¿no? Que no es tan azaroso como a veces creemos que es, sino que hay un trabajo por detrás, habilidades que aprender, estrategias que aprender y que nos pueden permitir ir, ¿no? Esto que decíamos, ir generando y alcanzando lo que realmente deseamos y queremos. Así que me encantó, me parece que es un episodio súper rico con muchas herramientas para quienes lo vayan a escuchar. Y obviamente para quienes quieran seguirte, trabajar con vos y demás, contanos dónde te pueden encontrar. Sí, por supuesto. Primero, gracias a vos, Coti, la pasé hermoso. Y aparte, siempre sigo todos tus podcasts, me encanta, así que feliz de estar aquí. Y Gracias. si quieren seguir profundizando, siempre, bueno, me pueden encontrar en mi Instagram, es @muy.eficaz con doble S al final, igual lo vamos a dejar linkeado en la descripción. También tengo mi podcast, Ineficazmente Podcast, que Coti en algún momento te voy a traer. Tengo un newsletter en el que soy bastante activa, es como mi lugar VIP donde me puedo explayar mucho más que en las redes, donde puedo contar mis historias bizarras de obra, del mundo corpo. Así que las invito a que se sumen al newsletter, vamos a hablar de dinero, negociación, poder, estancamiento, todo. O sea, todo lo que vamos a hablar, mucha historia de obra y historias corporativas también de otros lados. Y bueno, nada, yo creo que de mi lado me gustaría cerrar con una idea, si puede ser. Sí, obvio. Me gustaría que se lleven, si hay una sola cosa que quiero que se lleven de la charla, es que no negociar no es neutral. Es una decisión que también tiene consecuencias y entender la negociación como una habilidad profesional que se puede entrenar cambia por completo cómo jugamos el juego profesional. Me encantó. Gracias, Efi, de verdad. Vayan, síganla, porque la verdad que el contenido que comparte es súper valioso y ya solo con el contenido gratuito tienen mucha data como para poder trabajar sobre esto y si obviamente quieren dar un paso más, pueden consultarle a Efi por sus servicios y que las acompañe en este proceso. Pero de verdad, muchas gracias. Gracias, Coti. Este episodio llegó a su fin, pero eso no significa que esto sea el final. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las cosas que vemos, las herramientas, las estrategias que vemos en el podcast, es muy importante que sigas practicándolas y entrenándolas diariamente. Por eso también, si crees que este episodio puede ayudar a alguien, no te olvides de compartirlo, ya sea a una amiga, a otra colega o, por qué no, también a otra emprendedora. Nos vemos en el próximo episodio de Mentalidad Poderosa. Muchas gracias por estar del otro lado.